Bienvenidos a este octavo coloquio de investigación organizado por la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Rosario Castellanos. Mi nombre es Chantal Ávila y pues yo hoy voy a moderar esta mesa titulada Gestión y Residuos y Economía Circular en México y en la Ciudad de México, que pertenece al programa de Maestría en Cambio Climático y Biodiversidad. Hoy nos acompañan esta tarde dos docentes con una trayectoria muy relevante a quienes voy a tener el honor de presentar. Y comenzaré con el doctor Juan Fernando Escobar Ibáñez. Él es biólogo por la Universidad de Jalapa, maestro y doctor en ciencias por el Instituto de Jalapa, por el Instituto de Ecología en Jalapa. Su línea de investigación se centra en el impacto de las actividades humanas sobre la biodiversidad, así como en estrategias para transmitir hacia la sustentabilidad. Entre sus publicaciones destaca la publicación de un libro sobre aves en zonas urbanas en Latinoamérica por la editorial Springer. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros el día de hoy. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto estar acá y muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos, doctor. Pues continúo con la doctora Paulina Uribe Morfín. Ella es profesora titular de tiempo completo en la ENES, en la Unidad de León, por parte de la UNAM, doctora en educación por la Universidad Iberoamericana y responsable del área de comunicación con perspectiva de género de la Coordinación por la Igualdad de Género de la UNAM. Doctora, muy buenas tardes, gracias por tenerla aquí. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y encantada de acompañarles. Gracias, doctora. Pues bueno, además de nuestros honorables comentaristas, esta mesa va a contar con la participación de nuestros estudiantes que van a compartir sus avances de trabajo terminal. Este será un espacio pues, en el cual van a poder conocer sus propuestas que abordan problemáticas urgentes desde un enfoque innovador y sustentable. Voy a explicar la dinámica de esta mesa para que todos estemos en la misma sintonía. Esta es que cada estudiante va a tener un máximo de 10 minutos para exponer su trabajo y al final los comentaristas tendrán una ronda de 10 minutos también cada uno para realizar su debida retroalimentación. Les recuerdo que es muy importante respetar los tiempos. Cuando falte un minuto para concluir, yo les estaré avisando para que los estudiantes puedan ir cerrando sus ideas con calma y sin presión. Les recuerdo que no hay réplica por parte de los estudiantes y que las observaciones las deberán hacer y revisarse directamente con sus directores docentes. Bueno, sin más, si no hay una duda clara hasta aquí con respecto a la dinámica de la mesa, vamos a comenzar con nuestra primera presentación y voy a comenzar con esta estudiante, con Paola Lisbeth Peralta Dorado y su investigación titulada Investigación documental de los residuos de construcción y demolición en México de 1985 a 2022. Paola, si estás lista con tu presentación, adelante, te escuchamos. Muy buenas tardes. ¿Ya se ve la presentación? Sí, estamos viendo tu pantalla. Perfecto. Ya estamos listos entonces. Adelante. Creo que hubo algún problema de Sí, justo iba a conexión. mencionarlo. No sé si se detuvo o no te estamos escuchando, Lisbeth. ¿Sigues con nosotros? Su pantalla se quedó congelada. Ok. A ver, démosle unos minutitos y si no, pasamos a nuestra siguiente estudiante, Ana María, para que estés igual lista con tu presentación, en caso de que Lisbeth no regrese. No, me parece que no, ya abandonó la reunión. Entonces, vamos a seguir con nuestra escaleta para no detenernos. Te presento a ti, Ana María. Ana María Cortés Bolaños, con su
trabajo titulado Elaborar un procedimiento conforme a la normativa ambiental para la gestión de residuos peligrosos dirigido a la comunidad universitaria en la Ciudad de México. Adelante, Ana María, te escuchamos. Buenas tardes. Bueno, el tema completo de mi investigación se llama El manejo de los residuos peligrosos y la elaboración de procedimientos para la comunidad universitaria en la Ciudad de México. Aquí tenemos dos variables que vamos a ir viendo a lo largo de mi proyecto, que va vinculado con instituciones de educación a nivel superior, universidades, donde los actores son los docentes, investigadores, personal de mantenimiento, estudiantes, autoridades, todas las personas que están dentro del ámbito universitario y también las del entorno. Bueno, brevemente les puedo decir que los residuos peligrosos son todos aquellos, bueno, de acuerdo a la NOM 052 de la Semarnap 2005, nos dice que los residuos peligrosos son todos aquellos que tienen características CRETIP. ¿Qué son las características CRETIP? Pues son todos aquellos que son corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos, inflamables y biológicos infecciosos. La problemática es que las instituciones de educación superior carecen de procedimientos para la gestión integral de los residuos peligrosos que se contemplan en todas las áreas generadoras y no solamente en los laboratorios, y no están articulados sus acciones no están articulados sobre la normatividad ambiental vigente a nivel nacional e internacional. Esta omisión contribuye a la presencia de riesgos tanto para el ambiente como para la salud. ¿Cuál es nuestra hipótesis? Es factible que la implementación de un procedimiento en instituciones de educación superior para el manejo de los residuos peligrosos, sustentado en el análisis de diferentes áreas generadoras y el cumplimiento del marco normativo nacional e internacional, permitirá mejorar la gestión de los residuos peligrosos y reducir los riesgos al ambiente y la salud. Entonces, el objetivo general pues va vinculado con nuestra problemática, que es elaborar un procedimiento para el manejo integral de los residuos peligrosos en las instituciones de educación superior a partir del análisis de sus generadores y vincularlo con el marco normativo vigente, los tratados internacionales que le aplican, con el fin de reducir los riesgos al medio ambiente y a la salud. Vamos a hablar sobre nuestros objetivos específicos. Primero se va a realizar un diagnóstico sobre el manejo de los residuos peligrosos en toda la comunidad, identificando todas las áreas de los residuos. Aquí hago mucho énfasis donde sean todas las áreas, porque lo que he encontrado es que solamente se han hecho manuales específicamente para los residuos que se generan dentro de los laboratorios. Y entonces en este diagnóstico se van a identificar las oportunidades de mejora para garantizar el cumplimiento normativo ambiental nacional e internacional. Después se va a presentar un procedimiento piloto a la comunidad universitaria y recopilar esas opiniones para mejorarlo. Y por último se va a formalizar la entrega de este procedimiento definitivo para la gestión integral de los residuos en esa institución particular, de acuerdo a la normatividad vigente, y les va a servir como una guía operativa para minimizar los riesgos al ambiente, a la salud y fortalecer una cultura de la sostenibilidad dentro del ámbito académico. ¿Qué tenemos dentro de los problemas? Bueno, en distintas universidades la gestión de los residuos peligrosos se restringe únicamente a laboratorios y falta de identificación todas las otras demás áreas donde también se generan. Entonces, las universidades, aunque no son industrias, generan residuos peligrosos y no están exentas de responsabilidades ambientales. La Constitución mexicana en el artículo 1 dice que obliga a todas las instituciones a garantizar el derecho a un medio ambiente sano. Los residuos peligrosos que no tienen manejo integral, su generación aumenta de forma descontrolada. Muchos de ellos necesitan el proceso de incineración. Entonces, pues a mayor aumento de incineración, que es un proceso que se necesita para su destrucción, pues generan mucho más emisiones al aire. Si los residuos peligrosos de los que hablamos, que no están identificados por no estar dentro de un laboratorio,
se llevan al tiro común de la basura y se realiza una contaminación cruzada, pues ¿qué sucede? Que entonces hay contaminación del suelo y subsuelo, porque al descomponerse estos residuos, pues las filtraciones por almacenamiento inadecuado y los lixiviados con metales pesados, solventes y hidrocarburos, pues llegan a los mantos freáticos y a los cuerpos superficiales. También hay daño a la biodiversidad y altera a los hábitos. Cambian las propiedades del suelo, el agua y se vuelven tóxicos para la flora y para la fauna. Entonces, de aquí la importancia de identificar absolutamente todos los residuos peligrosos que se generan dentro del ámbito académico. Dentro de nuestro marco teórico, pues se van a describir el convenio de Estocolmo, el convenio de Basilea, el convenio de Rotterdam y las directrices del IPC, que todos ellos van encaminados sobre las emisiones, y estas emisiones que son las que aumentan el cambio climático. Posteriormente, pues vamos a ir investigando nuestro marco teórico, estudios nacionales e internacionales realizados en los últimos 5 años sobre la generación de residuos peligrosos en universidades, investigaciones sobre el manejo de estos residuos peligrosos y la elaboración de procedimientos para la comunidad universitaria. El resumen de cada uno de estos estudios va a ser se va a citar el año, el autor, el objetivo y la metodología para ver con cuál de estos nos identificamos y cuál es el que nos va a servir como guía. Se identificarán también el enfoque de los vacíos del conocimiento o diferencias contextuales que existan en este marco de la investigación. Posteriormente vamos a describir pues las bases teóricas, ¿no? Que son las definiciones principales de cada variable con los residuos peligrosos y la elaboración de procedimientos en la comunidad universitaria. Como lo vuelvo a repetir, lo único que he encontrado sí son manuales, pero enfocados a laboratorios, tanto nacional como internacional. Entonces, pues aquí viene ya la historia y la evolución de los conceptos, las teorías relacionadas que fundamentan el análisis, aplicaciones de las variables en distintos contextos, países, sectores, niveles educativos, comparación entre diversos autores. De aquí vamos a incluir nuestro estado del arte para ver con cuál es el que nos identificamos y refuerce nuestra teoría, ¿no? Posteriormente nos vamos a basar en una investigación empírica experimental, donde primero va a ser la observación de campo y se va a seleccionar pues las áreas donde se van a hacer estos recorridos, y los participantes. Se va a elaborar una lista de chequeo de acuerdo a la normatividad ambiental relacionada con los residuos peligrosos, las leyes ambientales y las guías y también se van a hacer entrevistas. Van a ser primero recorridos, listas de chequeo, las áreas, y posteriormente pues se les va a pedir a ciertas personas claves para poderlas entrevistar. Se van a hacer recorridos, planificados, grabaciones, bitácoras, y se va a realizar un análisis cualitativo, solamente cualitativo. Se va a triangular las diferentes fuentes, las codificaciones y las transcripciones de las entrevistas. Entonces, con toda esta información, pues ya vamos a saber cuáles son las áreas de oportunidad y los hallazgos para saber cómo va a ir este procedimiento enfocado exclusivamente para la problemática de la institución a la que estamos visitando. Después, la investigación pues va a seguir su curso. Ya que tengamos todo esto, se va a armar un procedimiento piloto. Se va a presentar a algunos personajes de la institución como directores, maestros, alumnos, todos los que estén relacionados con la generación de residuos peligrosos. Vuelvo a repetir, no solamente la gente de los laboratorios. Se van a hacer, vamos a tener retroalimentación, se van a hacer recomendaciones alineadas a las normativas, a las instituciones, y se va a elaborar una versión final. Y esta va a estar integrada dentro de la tesis, va a estar revisada por los asesores
para poderla entregar finalmente a la institución pública. Y pues brevemente este sería como mi proyecto de tesis. Muchas gracias. Gracias, Ana María. Muchísimas gracias por tu presentación y tu participación en esta mesa. Vamos con tu ronda de retroalimentación. Voy a comenzar con el doctor Juan Fernando Escobar Ibáñez. Adelante, doctor, le cedo la palabra. Escuchamos sus comentarios. Gracias. Hola, Ana María. Muchas gracias también por la presentación, lo que nos compartiste. Confieso que me genera un poco de ruido y se me hace un poco extraño este formato en que no va a haber réplica, porque generalmente en estos espacios la riqueza, bueno, desde mi punto de vista, la riqueza radica justo en las discusiones que se puedan realizar. Entonces, nada, pues de manera general mi retroalimentación sería, hay algunos aspectos que no me quedaron del todo claro, y empezando, te confieso que me generó un poco también de confusión el hecho de que yo había recibido un título y ahorita nos presentaste otro título, pero bueno, creo que en general la idea se mantiene también. Sí tengo algunas dudas, te las comento nada más, que no me quedaron claras, igual y también para que ya luego las trabajes con mayor detenimiento. Por ejemplo, hablas en general de la comunidad universitaria de Ciudad de México, pero no me queda claro si es una institución, dos instituciones, cuántas instituciones, cuáles son las instituciones, cómo se hizo la selección de dichas instituciones también. También de entrada hablas de este aspecto de los residuos peligrosos no catalogados como tal. Mencionas que hay ya manuales para su manejo dentro de los laboratorios, pero fuera de ellos no existe. Y justo la duda que me surgió es qué tanta presencia de residuos peligrosos se generan o están en circulación fuera de los laboratorios. De entrada yo creía que en general están dentro de los laboratorios, pero no sé qué tanto hay fuera de los mismos, y entonces también cuál es la necesidad o urgencia de atender esta problemática. Con respecto a la división de los capítulos, nos presentas 3 capítulos, pero de repente me genera también alguna duda de si esa división en 3 capítulos sería la más adecuada. Por ejemplo, el segundo, desde mi particular punto de vista, me suena más a una sección de antecedentes de un trabajo, y tal vez no valdría la pena dedicar un capítulo como tal a esta parte del trabajo. Yo creería que se podría insertar sin ningún problema con el resto con el tercer capítulo tal vez, pero sí me queda ahí la inquietud de si valdría la pena tal cual dedicar un capítulo más bien, dedicar que el segundo capítulo sea un capítulo solo. Y en general, esos serían como mis comentarios. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias por sus comentarios. Continuamos con la retroalimentación de la doctora Paulina Uribe Morfín. Adelante, doctora, la escuchamos. Gracias. Sí, pues van muy en el sentido de lo que dijo ahorita el doctor Escobar, y además también lo noté, y esto creo que les puede servir a todas porque lo noté en todos los escritos, y bueno, sí sería bueno que pudiéramos tener una charla más con las alumnas que pudieran replicar, pero bueno, se los dejamos como lineamientos generales que se pueden atender en sus temas de investigación, sobre todo porque están en una fase en la que todavía se pueden hacer ajustes. Entonces, bueno, en el caso de Ana Cortés, sí me preocupa también esto que decía el doctor Escobar, de que no se puede hablar de una comunidad universitaria en general. Es muy importante que siempre se acoten los lugares a los que estamos hablando, porque como ustedes sabrán muy bien, los temas ambientales tienen una relevancia local muy importante.
O sea, sí hay un problema, digamos, general sobre el manejo de los residuos peligrosos en el mundo y en México, pero cada entidad tendrá sus propias características. Entonces, es muy importante que entendamos o que Ana en su trabajo nos pueda explicar y nos pueda decir a qué contexto específico se está refiriendo, ¿no? Porque esa universidad en particular, que no sé de cuál es de la que ella habla, tendrá ciertos desafíos. Yo cuando leí el documento no podía entender que haya alumnos que tengan manejo de residuos peligrosos. Pensaría que siempre está a cargo de personal calificado, pero por algo ella lo está viendo como un problema y eso es lo que no queda claro en el documento y en la presentación. Me preocupa un poco cómo se está entendiendo el marco teórico. Los marcos teóricos no son convenios como los está presentando ella aquí. Digamos que, o a lo mejor es algo que así se ha acordado y así lo tengan en la estructura de la maestría, pero bueno, yo no, lo dejo nada más como un comentario general. El marco teórico es la teoría que se ha hecho y que ha discutido sobre qué son los residuos peligrosos, por qué se tienen que hacer normativas sobre esos residuos, quiénes los deben de manejar y cuál es el impacto que esos residuos tienen. Efectivamente están relacionados con convenios porque están trabajando temas muy técnicos en sus tesis, por lo que leí. Entonces sí están relacionados con convenios, pero los marcos teóricos lo que nos ayudan a entender es un problema de investigación al que queremos abonar. Entonces creo que esa parte no se ve reflejada en el documento ni en la presentación. ¿Cuál es el problema teórico o el problema de investigación y cómo esta investigación va a abonar, a discutir, a aportar o a debatir o a refutar alguna hipótesis teórica? Y asimismo creo que sucede cuando plantean la metodología. La metodología en sí misma es una teoría, o sea, el enfoque metodológico es una teoría. Cuando estamos hablando de problemas cuantitativos es que queremos describir la cualidad del problema, y cuando estamos hablando de problemas cuantitativos, medir un problema, usamos una metodología cuantitativa porque queremos medirlo, cuantificarlo, ¿no? Pero no solo porque vamos a hacer observación de campo y entrevistas ya estamos justificando que es cualitativo. En lo cualitativo tenemos que crear unidades de análisis cualitativas que nos ayudan a entender ese problema y que nos van a ayudar a debatir con este marco teórico. Entonces creo que eso también hace falta en la presentación, o que podría robustecerse para que el documento tenga también un carácter de investigación y no sea solamente técnico. Si es una experiencia técnica, entonces yo sugeriría que desde el principio se hable de un proceso técnico de cómo abordar una problemática, para lo cual creo que habría que considerarlo con sus tutores si va a requerir o no un marco teórico. Y lo que planteas también, Ana, en tu trabajo, como conocer esa problemática, proponer un manejo manejo de esos residuos peligrosos y recibir retroalimentación de esa población y luego hacer otra propuesta, es un ejercicio más bien técnico. Entonces creo que convendría que lo enfocaras más hacia ese campo. Y bueno, creo que ya eso sería todo. Gracias, doctora, gracias por sus comentarios. Y muchísimas gracias a ti, Ana, otra vez por tu participación. Continuamos con nuestra próxima estudiante. Pues no sé si ya esté con nosotros Paola. Sí, una disculpa, se me desconectó la compu. No te preocupes, suele pasar muy seguido. Bueno, pues entonces inicio otra vez con tu presentación para que puedas proyectar, ¿vale? Sí, claro. A ver, ahí les va. Ok, entonces vamos a escuchar a Paola Lisbeth Peralta Dorado con su título de investigación documental de los residuos de construcción y demolición en México de 1985 a 2022. Adelante, Lisbeth, te escuchamos.
Hola, muy buenas tardes. Pues como dijo Stephanie, yo estoy estudiando las tesis de grado y posgrado sobre los residuos de construcción y demolición. Es una investigación documental en Ciudad de México de 1985 a 2022. Mi doctora de trabajo terminal es Nancy Merari Jiménez Martínez y llevamos un avance de tesis del 40%. Me gustaría empezar diciendo que los RCD, qué son, y de ahí irme con todo lo demás. Los RCD son materiales que se producen por un determinado zona paisajista o ambiental en zonas urbanas y rurales. También son materiales de desecho que proceden de la construcción, demolición y reforma de edificaciones. Uno de los países que generan mayor RCD es China y después Estados Unidos y la Unión Europea. El Ashbury, como aquí lo pongo en la lámina, realizó lo mismo que yo quiero hacer, nada más que en otro país, que escogió 2 categorías del conocimiento para dividir a las tendencias y a la investigación de los RCD. Los puso en 2 categorías. La primera, la gestión de residuos y análisis de tendencia, y la segunda, como métodos de cuantificación y modelos de predicción y transporte. Esto nos lleva a que existe un tacto tangencial de los ODS, que esto significa que no los toca completamente, sino los toca poco a poco, y tampoco dentro de los ODS se mencionan a los RCD como una problemática. Entonces, es por eso que se hace este tacto tangencial. Después falta el conocimiento, entonces se debe de construir este conocimiento. Por eso nos vamos a los repositorios de la desorganización de las investigaciones, y el objeto de estudio son las tesis y ¿cómo se dice? Y de grado y posgrado. Bueno, en la formulación del problema, la pregunta de investigación clave es cuál ha sido la evolución del conocimiento y cuáles son las principales tendencias y metodologías. Si esto tiene que ver con los sismos de 1985 y 2017, o simplemente son categorías de la investigación y se está investigando por investigar. Entonces, bueno, yo estoy proponiendo de categorías, así como el Ashbury, 3 categorías de estudio que abordan la gestión y el manejo de los RCD, las propiedades de los RCD y las que abordan las externalidades de los RCD. Esto promueve nuevas taxonomías, promueve el conocimiento, visibiliza de problemas existentes y adquiere pues una nueva generación de ideas y recomendaciones para nuevas investigaciones. La hipótesis es que se carece de un marco sistemático que apunte a la categorización de las categorías de investigación. Apunta a no estar relacionado con los eventos de los sismos, y las ciencias matemáticas e ingeniería son las que más se ha estudiado actualmente. Dentro de los objetivos está comprender la evolución hecha por estudiantes de grado y posgrado entre 1985 a 2022 para identificar tendencias, metodologías, hallazgos y destacar áreas emergentes. Dentro del marco teórico tenemos que se realizará en 3 etapas. Está la planificación, la ejecución y el informe de resultados, que actualmente nos encontramos en la ejecución. Las universidades que entrarían son aquellas públicas que se encuentren con un repositorio
como lo es la UAM, la UNAM, el POLI, entre algunas otras, pero esas son como las principales que estudian los RCD. Y pues bueno, dentro de la metodología también nos estamos basando como en los repositorios universitarios, las plataformas, bibliotecas y revistas virtuales, aplicativos como el Excellier Word, gestores bibliográficos para citar las fuentes APAs y las direcciones electrónicas. Y colocó la referencia de el Shashbury, que es quien les mencioné al principio, y eso sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lizabeth, por tu presentación. Vamos con tu ronda de retroalimentaciones. Comencemos con el doctor Escobar. Adelante, doctor, lo escuchamos. Gracias. Paula, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación que nos acabas de compartir. De igual forma, mismo comentario, me parece que habría como varias cosas que discutir. Desafortunadamente esto va solo en una vía. Entonces, de manera general, bueno, al final me contestaste la primera pregunta que tenía, de justo qué instituciones son las que considerabas y por qué había sido ese criterio de selección. Ya mencionaste que son las que tienen un repositorio. De manera general, relacionado con este tema, me gustaría también dejar sobre la mesa pues que tú reflexiones y que te pongas a pensar en qué limitantes podrías tener al hacer esta búsqueda solo de tesis. Principalmente mi comentario va en el sentido de que luego hay instituciones que no suben todas sus tesis, o que el mismo proceso de las tesis digitales puede ser medio complicado y que te estés perdiendo, haya información que quede ahí perdida. Y también en ese sentido, la pregunta sería por qué decidieron trabajar únicamente con tesis y no también buscar ya artículos, información publicada en artículos científicos. Me parece que acotas muy bien el problema de estudio, explicas de buena forma desde mi punto de vista qué consisten los residuos de construcción, demolición. Pero sí, como que hagas tus reflexiones de qué sesgos podrías estar teniendo al hacer o al acotarte o al limitarte únicamente al tema de las tesis. Mencionaste en varias hipótesis, por ejemplo, una de si las tesis están relacionadas con los eventos de los sismos, y justo también ahí me queda como, me hace falta un poco más de información desde dónde surgen estas hipótesis, ¿no? Como bien decía la doctora Paulina en la intervención anterior, el proceso de investigación pues es muy claro. En las hipótesis lo que se busca es lo que vas a poner a prueba, y justamente el aporte de tu investigación y del trabajo que estás desarrollando. Entonces, en la forma en la que nos presentan las hipótesis, ahí creo que son como 4 hipótesis. No queda tan claro hasta dónde llega una y en dónde ya se empieza a encimar con la otra. Entonces creo que sí habría que trabajar un poco más. Y justamente en este mismo ejercicio, esa hipótesis en particular de si las tesis están relacionadas con los sismos, pues creo que sería como muy fácil de contestar. Pero ahí qué, después de sí o no, ¿cuál más sería el aporte de todo este trabajo que harías, ¿no? Y ahora sí que los esfuerzos de revisión de literatura, que al final de cuentas es lo que estás haciendo, son un aporte fundamental cuando se llevan a cabo de buena forma. Entonces también ahí yo tengo ya un par de experiencias con revisiones de literatura, y lo que uno menos quiere hacer en revisiones de literatura es tener que regresar a un mismo documento más de una vez, ¿no? Entonces, no sé cómo vayas ahí con la generación de tu Excel, de tu archivo Excel, que haya claridad en qué campos vas a buscar llenar en cada
tesis que revisas, porque además las tesis, las experiencias han sido con artículos, ¿no? Que son 10, 15 páginas. En una tesis te puedes encontrar tesis hasta de 100 páginas, entonces también ahí, pues sí, como que me hubiera encantado ver justamente lo que estás extrayendo de las tesis, ¿no? Qué campos, qué es lo que estás tú generando y para que pudiéramos visualizar hacia dónde va también con mayor profundidad el trabajo. Pero sí, ya sin más, sin darle vueltas más, igual, felicidades y bueno, espero que sirvan los comentarios. Gracias, doctor. Por supuesto que sí. Continuamos con los comentarios de la doctora Uribe. Adelante, doctora. Tiene la palabra. Gracias. Bueno, primero, Paola, decirte que me pareció mucho más clara tu presentación que el documento. Eso quiere decir que ahí tuviste un buen salto o un buen ejercicio de lo que preparaste para presentar, que eso implica también una claridad para ti. Y creo que deberías de tomar esta presentación más bien para seguirla trabajando y seguir trabajando el documento desde esta estructura que tienes en la presentación. Yo te sugeriría que explicaras o que tuvieras una sección tal vez de antecedentes o tal vez de contexto de por qué este tema es importante. Yo tengo muchos años estudiando temas ambientales desde la educación y temas de los residuos, y es la primera vez que veo algo que tenga que ver con los residuos de construcción y de demolición. Entonces creo que es importante porque pues en este país las constructoras y la construcción y el desarrollo urbano es una industria muy grande y está siempre muy vigente y está generando muchos impactos. Y bueno, y todo mundo vemos en las calles estos letreros de se recibe escombro y no se recibe escombro, y creo que tiene que ver con esta industria y con todo un mercado. Entonces creo que al poner estos antecedentes también podrías hablar lo mencionas muy brevemente en tu texto, del mercado, del dinero que está detrás de esto, ¿no? Porque muchas veces cuando son industrias tan importantes no se les regula porque tendrían otros impactos, y creo que eso le da relevancia a que entonces tú quieras comprender esa evolución que ha habido en otras investigaciones sobre el tema. Creo que va a ser muy importante lo que vayas a encontrar para decirnos por qué esta industria no está regulada o qué otros estudios se han hecho y por qué el silencio ante un problema tan grande, ¿no? Y sí, coincido con el doctor Escobar que va a ser, o sea, para ti metodológicamente creo que es un desafío muy grande. Tú dices que quieres comprender varias cosas, la evolución hecha por los estudiantes que han trabajado estas tesis para identificar tendencias, metodologías, hallazgos y destacar áreas emergentes del tema. Es grande, es ambicioso lo que quieres hacer para un proyecto de maestría, pero bueno, sí, creo que ahí es donde las metodologías de trabajo te pueden servir para aterrizar bien todos esos documentos, pero siempre pues la sugerencia es acotar. O sea, yo creo que entre más puedas acotar o decidir que una universidad o una base de datos es la que tiene más información sobre el tema y acotarte a esa, te puede facilitar. Es un poquito lo que yo le comentaba a Ana, entre más puedan acotar sus investigaciones, es mejor para ustedes en su proceso formativo, porque su paso por la maestría realmente es para que ustedes se formen en cómo se hace la investigación. Entre más grandes se vuelvan sus proyectos de investigación, para ustedes es un desafío muy grande. Después, una vez que lo sabes hacer bien en pequeñito, lo vas a poder hacer en proyectos más grandes, porque además se van a hacer siempre en colaboración. Cuando son proyectos muy grandes, va a haber más investigadoras e investigadores y eso ayuda, ¿no? Pero creo que mi sugerencia ahí sería que en esta delimitación de tu base de datos, que en vez de que se te vaya a ir ampliando, que es lo que normalmente pasa, puedas ponerle límites muy claros para que se delimite, ¿no? Creo que hasta ahí sería. Muchísimas gracias, doctora Uribe, por sus comentarios. De nuevo, muchísimas gracias a ti, Liz, por tu presentación. Continuamos con nuestra tercera estudiante. La presento. Ella es Andrea Godínez Herón, con su trabajo titulado Propuesta de protocolo para la gestión de residuos de paneles solares en México desde un enfoque de economía circular. Andrea, adelante con tu presentación, te escuchamos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, voy a presentar. Listo. ¿Me escuchan y pueden ver mi presentación? Así es, ya la estamos viendo. Perfecto. Muy bien. Pues sí, efectivamente, mi trabajo terminal es el protocolo para el tratamiento de residuos de paneles solares en México bajo un enfoque de economía circular. Y bueno, comenzamos diciendo que, pues debido a que en el 95% del territorio mexicano tiene altos índices de radiación solar, esto ha logrado posicionar al país como uno de los países líderes en generación de energía solar en América Latina. Precisamente fue a partir del año 2013 cuando se aprueba la reforma energética que el mercado fotovoltaico crece de manera muy acelerada, para lo que nos indica que para el 2023 se lograron instalar 81 parques solares en toda la República Mexicana, pero con una concentración destacada en estados como Sonora, Baja California y Sinaloa. Un ejemplo muy emblemático de todo esto es la central fotovoltaica de Puerto Peñasco en Sonora, que es considerada la más grande de toda América Latina y está distribuida en 2,000 hectáreas. En cuanto a zonas urbanas, también se ha registrado un avance bastante importante, como en la Ciudad de México, que para el 2015 se contabilizaron cerca de 160,000 viviendas con paneles solares ya instalados, y para finales de 2023 se inauguró la planta fotovoltaica de la central de Abastos, la cual se considera como una de las más grandes del mundo, instalada dentro de una urbe, y esta cuenta con 30,000 paneles solares distribuidos en 21 hectáreas. Sin embargo, pues bueno, este crecimiento acelerado plantea un reto ambiental significativo en cuanto a la gestión de los residuos generados al término de la vida útil de los paneles solares, la cual más o menos está estimada de entre 25 a 30 años. Algunos estudios recientes indican que para el año 2050 podrían generarse hasta 80 millones de toneladas de residuos peligrosos a nivel mundial, lo cual pues equivale al 10% de los residuos electrónicos globales anuales. Y bueno, en 1839 fue descubierto el efecto fotovoltaico. Este nos permite convertir directamente la energía solar en electricidad a través del uso de placas de silicio. Con el tiempo, pues se han ido desarrollando técnicas para aumentar la eficiencia de paneles solares con un menor costo y también simplificar su fabricación. Sin embargo, es importante mencionar que para su construcción se utilizan grandes cantidades de materiales peligrosos, como es el plomo, el cadmio, el arsénico, el antimonio y el mercurio. La problemática ambiental y de salud pública que se genera por estos residuos es que los paneles solares pues se componen tanto en su etapa de construcción como al término de su vida útil, y también durante su instalación, durante todo su ciclo de vida prácticamente, lo que los clasifica como residuos peligrosos, ya que la acumulación de estos residuos en grandes cantidades y por su alto grado de toxicidad, pues se generan serias problemáticas ambientales como la contaminación a los mantos freáticos, al suelo y la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera. Esta emisión de gases se da principalmente en la etapa de construcción y también al término de su vida útil. Y también pues se generan daños a la salud humana, como afectaciones al cerebro, al sistema nervioso, y también se han documentado cambios en la reproducción a nivel fetal. En este sentido, para el año 2024, el Global E-Waste realizó un informe en el que se mostró que para el 2022, varios países de la Unión Europea ya habían generado 62 millones de toneladas de residuos electrónicos provenientes de los paneles solares. En cuanto a los vacíos legales en México, bueno, actualmente México solamente cuenta con algunas normativas y leyes. Una es la norma oficial mexicana, que es la 089 Semarnat. Esta establece algunas especificaciones de protección ambiental para residuos sólidos urbanos y de manejo especial,
tenemos la NOM 052, que establece las características, los procedimientos de identificación y clasificación, entre otros, para los residuos peligrosos, y la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y su reglamento. Esta permite formular clasificaciones básicas y generales de residuos, y esto permite generar inventarios, orientar y fomentar su prevención, la prevención de su generación. Sin embargo, no se cuentan con procedimientos específicos que regulen o clasifiquen o incluso establezcan ciertos lineamientos para el manejo y disposición de residuos fotovoltaicos, lo que tampoco, pues, lo que nos imposibilita implementar acciones de manejo, disposición o mucho menos de reciclaje y de reutilización. A nivel internacional, actualmente solo se cuentan con 2 leyes para la gestión de residuos fotovoltaicos. Una es la directiva WEEE, que es prácticamente la de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, y fue realizada y aprobada por la Unión Europea en el 2012. Y el otro es el Programa de Gestión y Recuperación de Módulos Fotovoltaicos, que fue aprobado en el 2017 en el estado de Washington, en Estados Unidos. Estos, a nivel de manera muy general, exigen a los fabricantes el establecimiento de programas de gestión y reciclaje obligatorio de estos dispositivos, lo que hace que se alargue la vida útil de los paneles solares y de cierta forma se evite la liberación de sustancias tóxicas al ambiente. Estas reformas fueron autorizadas previas a la instalación de miles de cientos de centrales fotovoltaicas. Ya países como Japón, Australia y algunos otros estados de Estados Unidos ya comienzan a realizar instrumentos de política ambiental para la gestión de estos residuos. Sin embargo, pues no, más del 80% de las ciudades del mundo pues no cuentan con una política pública en materia de residuos fotovoltaicos. En cuanto a la economía circular, bueno, pues esta propone, de manera muy general, propone un modelo alternativo al enfoque lineal de producción y consumo en el que se prioriza el diseño de productos duraderos, reparables y reciclables. Y con ello, pues se promueve la reutilización de materiales a partir de ciclos cerrados. Uno de los principios clave es la responsabilidad extendida del productor, la cual pues busca que los fabricantes se involucren en todo el ciclo de vida de sus productos. Esta se entiende como un modelo económico regenerativo y busca desvincular el crecimiento económico del consumo de recursos finitos y promueve la prolongación del ciclo de vida de los productos. Bajo este contexto, pues para el sector fotovoltaico, este método implicaría desarrollar módulos que sean más fáciles de reciclar, tecnologías para la recuperación de los materiales valiosos, ya que algunos de estos residuos de paneles solares pues están considerados en una categoría de residuos tecnológicos que tienen un alto potencial de recuperación e implementar políticas que incentiven el cierre de ciclos productivos. Bueno, ya vimos que a nivel internacional algunos países comienzan a desarrollar estrategias de economía circular y estas pues incluyen leyes que obligan a reciclar, que obligan a los productores a reciclar los materiales, establecer esquemas de remanufactura y crear políticas de responsabilidad del productor, en donde se consolida la economía circular como una herramienta efectiva para la sostenibilidad energética y el desarrollo económico. Bueno, algo interesante es que a finales del 2024 se crea el proyecto Rafiki aquí en México y es la primera empresa mexicana que marca un avance significativo en el tratamiento de residuos fotovoltaicos a través del enfoque de la economía circular. Esta se especializa en reciclar paneles solares, en donde se recuperan los materiales como el silicio, vidrio y otros materiales conductores y los reintegran a la cadena productiva para reducir los impactos ambientales y sanitarios. Opera, claro, bajo los principios de la economía circular. Sin embargo, pues todavía se enfrenta con algunos desafíos importantes como la falta de normativas específicas, incentivos fiscales, cultura ambiental, etcétera, etcétera. Aún así, creo que Rafiki representa una oportunidad clave para desarrollar un mercado nacional de reciclaje solar y también de cierta forma evidencia la necesidad de implementar políticas públicas que regulen y fortalezcan como a esta industria, ¿no? Y respondan al crecimiento de toda la instalación de estos paneles solares.
El análisis de oportunidades, pues en la gestión de los residuos de paneles solares en México se presenta como un alto potencial de desarrollo bajo un enfoque de economía circular, y entre las principales oportunidades se destaca el surgimiento de empresas especializadas como Rafiki, por ejemplo, la generación de empleos verdes, la reducción de impactos ambientales y la valorización de materiales reciclados. Sin embargo, todavía existen como estos retos significativos, como la ausencia de una legislación específica, los altos costos de reciclaje que se enfrentan las productoras ante la fabricación de nuevos paneles solares, la limitada infraestructura para su recolección y su procesamiento, y la falta de conciencia social y empresarial sobre la importancia del reciclaje fotovoltaico. La falta de regulación específica para los residuos de paneles solares en México representa un riesgo pues latente, y es urgente establecer normativas claras y planes de gestión integral basados en economía circular, así como implementar programas de responsabilidad extendida del productor. Sin un marco normativo sólido, pues se podrían perder oportunidades de liderar regionalmente en cuanto a la sostenibilidad energética, y también desaprovechar beneficios ambientales, económicos y sociales del manejo adecuado de estos residuos. Como el planteamiento del problema, pues el creciente uso de paneles solares en México como parte de la transición hacia energías renovables plantea un problema significativo en la gestión de residuos al término de la vida útil de estos dispositivos. Los paneles solares, bueno, ya mencionamos que contienen materiales que son potencialmente peligrosos y que, si no se manejan adecuadamente, pueden provocar fuertes impactos ambientales y riesgos a la salud. Y bueno, actualmente, pues como ya lo mencioné, México no cuenta con una normativa específica para regular estos residuos, y de cierta forma se genera incertidumbre y malas prácticas de disposición. Por lo tanto, pues es crucial desarrollar criterios claros para establecer una norma, un protocolo y después una norma ambiental que asegure una gestión adecuada y sostenible de los residuos provenientes de estos dispositivos. Como objetivo general es desarrollar una propuesta integral para la gestión y reciclaje de paneles solares al término de su vida útil, tomando como base los principios de la economía circular. Para ello se plantean 4 objetivos específicos, que son analizar el marco normativo vigente, documentar experiencias internacionales que puedan aplicarse al contexto mexicano, identificar a los actores clave y su rol en el proceso, y proponer criterios técnicos, sociales y ambientales que nos sirvan como base para una creación de una futura norma en la materia. Y bueno, la metodología para este trabajo se está empleando un enfoque cualitativo con un diseño no experimental y transversal, con el objetivo de comprender la situación actual en materia de gestión de residuos aquí en México. A partir de aquí se pretende proponer criterios sostenibles basados en el modelo de economía circular, y para ello se han aplicado 3 técnicas principales. Primero es una revisión documental exhaustiva de fuentes científicas, técnicas y normativas y leyes aprobadas a nivel internacional. Después se realizó un análisis comparativo de los casos internacionales para identificar buenas prácticas y esquemas normativos que puedan ser aplicados al contexto mexicano. Y finalmente se llevarán a cabo entrevistas semiestructuradas dirigidas a actores clave como fabricantes, empresas recicladoras y usuarios institucionales, con el fin de integrar todo esto en una visión práctica desde el sector energético. Una vez que se obtengan los hallazgos, se pretende organizarlos en 3 ejes temáticos, que es el técnico, social y el ambiental, y así nos permitiría estructurar una propuesta que no solo aborde los aspectos tecnológicos, sino también los retos normativos, culturales y de gobernanza que implica la gestión de estos residuos en nuestro país, buscando comprender la situación actual del manejo de residuos de paneles solares y entonces proponer criterios sostenibles bajo este enfoque de economía circular. Y bueno, pues como conclusión, desarrollar e implementar un protocolo para el manejo integral de residuos de paneles solares, pues representaría una oportunidad estratégica para México. Esta acción creo que no solo contribuiría a mitigar los riesgos ambientales y de salud asociados al manejo inadecuado de estos residuos, sino que también permitiría al país consolidarse
hacia una verdadera transición energética y una economía más baja en el uso de carbono, más sostenible y socialmente responsable. Y pues ya, eso es todo. Ok, muchísimas gracias, Andrea. Gracias por tu presentación. Continuamos con la ronda de retroalimentaciones. Escuchamos primero al doctor Escobar. Adelante, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea, por la presentación. Primero que nada, felicitarte. Me pareció una presentación muy clara, con un muy buen hilo conductor, y creo que en ese sentido, sí, permites que las personas que estamos escuchando y que no conocíamos tu trabajo previamente, pues tengamos mucha claridad de lo que estás haciendo y el por qué lo estás haciendo. Me parece también un tema prioritario, como bien lo mencionabas, el aumento o la apuesta a este tipo de energía no es menor, y cada vez conocemos y sabemos de más paneles solares. Entonces creo que, bueno, al menos yo, que soy un poco ajeno a esta temática, sí me quedé sorprendido de que no se tenga un marco normativo que regule justamente este aspecto, ¿no? Porque también parte del problema con energías renovables viene en este sentido, y por lo mismo no podemos romantizarlas, ¿no? Porque conllevan retos y problemáticas asociadas a los residuos. Me hizo falta que mencionaras también problemáticas sociales, que tampoco son menores, y esto ocurre también en un montón de lugares del país, en donde se hacen contratos por terrenos a largo plazo, pero no hay en esos contratos una responsabilidad de las personas de hacerse cargo justamente de estos residuos, y luego son las personas dueñas del territorio las que quedan con este problema de qué hacer con justamente estos residuos. También mencionar, pues, la apuesta por esta economía circular ayudaría a reducir mucho las problemáticas de extracción de los elementos que se utilizan para pilas y para un montón de partes de estos sistemas, ¿no? Que tampoco es menor. Me llamó la atención que mencionaras esta empresa Rafiki y que hablaras también de ella, y quería preguntarte si eres inversionista de Rafiki o tienes algo que ver con Rafiki. No, no te creas. Me parece muy bien que empiecen también estas empresas a surgir, que al final de cuentas, pues ojalá que tengan también mayor presencia y que realmente sean una alternativa y una solución para estas problemáticas. Y también como reflexiones, ¿no? Creo que todo esto como reflexiones, preguntas, te digo que me pareció muy clara tu presentación, pero me parece también que en este aspecto y en esta visión de economía circular, justamente desde mi punto de vista tendríamos que seguirle apostando a responsabilizar a las empresas, que son las que están generando también estos instrumentos, ¿no? No podemos dejarle toda la responsabilidad a los usuarios. Las empresas también, ¿cuáles están siendo sus estrategias para recuperar estos elementos que están vendiendo, y que ellos también se comprometieran a realizar una buena reciclaje y un buen manejo de ellos? Entonces, creo que, digo, también ya lo mencionaba hace rato la doctora Paulina, ¿no? Que es importantísimo acotar los alcances y los objetivos de los trabajos, pero me parecería interesantísimo, ya sea para esta tesis de maestría o para la tesis que vayas a desarrollar en el doctorado, también echarte un clavado a las empresas. ¿Qué está viendo las empresas? ¿Cuál es su postura frente a estos residuos? Si se están comprometiendo, si dan elementos al usuario para que haya después una recuperación, porque creo que también tenemos que, no podemos quitar ese dedo del renglón, ¿no? De justamente las empresas, que al final de cuentas son las que se llevan la mayor parte de las ganancias. Ojalá también podamos en algún futuro cercano obligarlas a que se responsabilicen de esos residuos que se están generando y de las cuales ellas mismas son parte, ¿no? Y hasta aquí dejaría mis reflexiones y mi comentario. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Continuamos con la retroalimentación de la doctora Uribe. Adelante, doctora, la escuchamos. Gracias. Sí, también felicitarte, Andrea, porque creo que está muy bien
planteado y presentado tu propuesta, yo te invitaría a que te fueras más que a un protocolo, ya a la descripción de una política pública, tal vez por lo que tienes hecho. No sé por qué lo hayas llamado un protocolo, pero por lo que estás recabando y por lo que estás presentando como parte metodológica, en la que ya estás haciendo ciertos análisis de documentos que ya existen, pues mi propuesta sería que lo lleves más allá y lo hagas como un ejercicio de propuesta de política pública. Y pues con tu trabajo me hiciste acordar que yo siempre digo que los problemas ambientales son problemas de corrupción. O sea, el problema ambiental no está ahí nada más, es porque hay una falta de normativa o hay una omisión sobre algo que se podría hacer, ¿no? Entonces creo que por esa línea podrías plantear tu trabajo como un problema que ya tenemos encima por no tener normativas, podría tener una vía de solución, lo cual además es muy esperanzador en este contexto crítico en el que estamos, en el que a veces parece que no podemos hacer nada, ¿no? Que ya, pues, que el mundo se va a acabar y nos crucemos de brazos. Y creo que cualquier ejercicio que nos lleve a pensar y a plantear estrategias, soluciones, va a ser muy bien recibido y va a ser también muy pertinente. A lo mejor planteándolo como política pública te va a sacar un poquito del tema de la economía circular, pero eso pues ya lo tendrás tú que valorar, porque como política pública creo que tendría que ser más bien como capacidades institucionales o capacidades gubernamentales en esta regulación de este problema que sí es muy, muy grande. Y que también a lo mejor más al final de tu trabajo podrás hacer una pequeña discusión sobre la justicia climática, ¿no? La justicia ambiental, que es todo este tema de las desigualdades, ¿no? Cómo somos países productores, pero también sobre nosotros recae toda esta carga contaminante de estos desechos. Desconocía yo las dimensiones de las hectáreas de estos parques que mencionaste, que es muy impresionante y un promedio de vida de 25 a 30 años, pues es muy corto, es la vida menos de la vida de 2 veces, ¿no? La vida de una persona, o sea, es una cantidad de residuos impresionante. Y bueno, y nada más comentarte que cuando se ve como política pública también, hay desafíos en el sentido de que muchas veces la política cuando queda a nivel federal y no se entrelaza con presupuestos a niveles estatales y locales, pues queda también como un bonito documento en papel y no queda aterrizado, ¿no? Esto te lo digo porque tuve una alumna también de maestría que ella trabajó sobre la transición digital cuando las televisiones se hicieron de analógicas a digitales, sí había una normativa, digamos, de cómo hacer ese manejo de todos esos residuos, pero al final los municipios, que eran a quienes les llegaban todas estas televisiones, no tenían dónde ponerlas y terminaron enterrándolas debajo de la tierra en Guanajuato. Entonces, y ahí regreso al tema de la corrupción, los problemas ambientales como problemas de corrupción y como apuestas políticas, ¿no? También en ese momento era como toda esta ideología o toda esta idea del PRI de vamos a pasarnos a la modernidad, y aquí también está un poco este discurso, ¿no? Como si todo lo electrónico, todo lo que se hace ahora eléctrico es más moderno, sin ver este problema que tenemos encima. Entonces creo que también puedes trabajar esta idea de que, bueno, ahí ya es un debate muy fuerte sobre el desarrollo y la modernidad cuando no se ve el impacto de ese desarrollo desde la esfera ambiental, ¿no? Y bueno, esto que mencionas nada más sobre el enfoque de la economía circular, que me parece muy interesante, que la presión recae sobre los productores. Creo que eso sí es algo que es importante recuperar, que las normativas y la regulación va a hacer que los productores se hagan cargo también de esos desechos, ¿no? Como que esta responsabilidad no es solo del consumidor, sino el productor. Si a todos los productores les lleváramos la basura de todo lo que hacemos, de todo lo que consumimos, algo tendrían que hacer, ¿no? Entonces creo que
en eso la economía circular es muy acertada, ¿no? De regresar estos procesos y de que se hagan cargo de estos residuos, y creo que por ese lado también lo estás planteando muy bien. Creo que hasta ahí sería. Perfecto, muchas gracias. Así es, muchísimas gracias, doctora, a los dos por sus retroalimentaciones y también muchísimas gracias a ti, Andrea, por tu presentación. Pues vamos a seguir con nuestro programa y presento a nuestra última estudiante con su trabajo titulado La economía circular en la reducción de emisiones del GEI. Corrígeme si estoy bien, Estefanía, en el manejo de residuos de la Ciudad de México. Adelante con tu presentación. Sí, muchas gracias. Sí, es correcto. Voy a compartir la pantalla. Listo. Bueno, como ya mencionaban, pues el título de mi proyecto es el impacto de esta economía circular en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero asociados en el manejo de residuos sólidos, en específico en la Ciudad de México. Y mi directora del trabajo terminal es la doctora Iskra Alejandra Rojo Negrete. Bueno, ya se mencionó anteriormente un poco de este tema de economía circular, pero bueno, resalto esta dependencia que existe entre la economía y el ambiente, es decir, no puede haber un desarrollo económico si no se tienen esta elaboración de productos que principalmente pues se extraen a través de materias primas que provienen del medio ambiente. Y en este sentido, pues este modelo que se ha utilizado, que contempla la extracción, producción, una compra, uso y eliminación de productos, por mencionar el desecho de los mismos, se le denominó un modelo de economía lineal que tuvo su auge durante la revolución industrial, y derivado de esto, pues empezó a haber un agotamiento de recursos y a generar altos niveles de residuos. Para contrarrestar esto, pues empieza a surgir una alternativa denominada economía circular, esto por la figura que tiene, como vemos en la figura a la derecha, que busca que los productos se puedan reintegrar a través de distintos medios de reaprovechamiento y valorización para cerrar el ciclo de materiales, disminuyendo el uso y desperdicio de recursos materiales, naturales, de energía, así como para minimizar los residuos que se están generando. El área de estudio que se eligió, por tanto, pues fue la Ciudad de México. Esto debido a la alta generación de residuos que tienen actualmente, que son más de 12,000 toneladas al día. Esto solo de residuos sólidos urbanos, y además pues la Ciudad de México desde el 2011 no cuenta con un sitio de disposición final vigente en el cual pues se puedan depositar, lo que implica que los residuos que son enviados a este destino pues sean trasladados hacia otros estados, teniendo implicaciones pues no solo económicas sino también ambientales y sociales. Además, pues los residuos sólidos urbanos representan el 36% de las emisiones de gases de efecto invernadero en la Ciudad de México, y por esta razón es que la Ciudad de México empezó con una transición hacia un modelo de economía circular en la cual pues pudiera reaprovechar los productos y minimizar la cantidad de residuos que se estaban enviando a disposición final, que aproximadamente pues es el 50% de los residuos que se están generando. En ese sentido, pues la justificación de mi proyecto, pues es que actualmente ya el cambio climático nos está exigiendo modelos de desarrollo regenerativos, como es el caso de la economía circular, y en específico, pues el manejo de residuos sólidos es un elemento clave en la agenda climática urbana. No obstante, pues falta una evaluación local del impacto de estas acciones que se han realizado en la Ciudad de México, y esta evaluación pues nos va a permitir implementar un modelo de economía circular basado en evidencia a través de la identificación de avances y áreas de oportunidad, y a su vez pues esto nos va a permitir fortalecer las políticas públicas, que en este caso son las primeras políticas públicas que se están estableciendo de manera específica a nivel nacional. La hipótesis a probar en este trabajo pues es que la implementación del modelo de economía circular en la Ciudad de México contribuye significativamente a la reducción de los gases de efecto invernadero
asociados con el manejo de residuos sólidos urbanos por medio tanto del programa de economía circular y el programa de medio ambiente, que son implementados de 2019 al 2024 respectivamente. El objetivo general del trabajo es analizar el impacto de la implementación de este modelo de economía circular en la reducción de los gases de efecto invernadero asociados al manejo de residuos en la Ciudad de México. Y de manera específica, pues es identificar las prácticas, programas y distintas estrategias de economía circular que se han implementado en la Ciudad de México, así como evaluar políticas públicas vinculadas a la gestión de residuos sólidos urbanos y al cambio climático, además de estimar emisiones de gases de efecto invernadero que son evitadas y que pueden ser atribuibles a estas prácticas, a los programas o políticas públicas, y finalmente pues poder emitir recomendaciones dirigidas pues a los tomadores de decisiones. La metodología de este trabajo pues es del tipo exploratorio analítico con un enfoque mixto con predominancia cualitativa, en el cual pues se va a hacer, se hace o contempla la revisión bibliográfica tanto de políticas públicas que ya se han implementado como identificación de los actores involucrados, además de distinta legislación y normatividad asociada. A su vez, pues se han realizado entrevistas semiestructuradas con el gobierno, con el sector privado, sociedad civil y academia, que son parte de los actores que contempla la implementación de la economía circular. Se ha realizado un análisis de la información obtenida, haciendo un enfoque hacia los beneficios ambientales, económicos y sociales, además de identificar pues también las barreras que ha tenido su implementación. También contempla la estimación de gases de efecto invernadero a través de una metodología determinada por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, que está basado en el IPCC, y finalmente pues emitir recomendaciones sobre enfocadas principalmente hacia el manejo de residuos, pero que tengan una visión de economía circular y con un alto potencial de mitigación de gases de efecto invernadero. Los avances que tengo hasta ahorita, pues se han identificado 5 políticas públicas clave, como es el Programa de Medio Ambiente y Cambio Climático, el Programa de Gestión Integral de Residuos, el Programa de Acción Climática de la Ciudad de México, el Plan de Acción Basura Cero hacia una economía circular y el Programa como tal de Economía Circular de la Ciudad de México. Todos ellos tocan de alguna manera o incluyen dentro de sus estrategias el tema de economía circular y en algunos casos ya muy específico el tema de manejo de residuos, como es el Plan de Acción Basura Cero, el PEGIR o el Programa de Economía Circular de la Ciudad de México, que pues también es único en su tipo a nivel nacional y que no solo contempla estrategias asociadas al manejo de residuos, sino que toca someramente otras estrategias relacionadas con la reparabilidad, la servitización, pero además pues este instrumento de política pública permite establecer o establece acciones que vienen específicamente para que se realicen desde el gobierno y que permitan que desde ahí pues se tenga una transición hacia este modelo económico y que a su vez pues tenga incidencia en los distintos sectores que hay de la sociedad. Se tiene estimado que la reducción a través del Programa de Medio Ambiente y Cambio Climático de las toneladas de CO2 es de más de 650,000 toneladas anuales. Otros proyectos que son destacados y que han contribuido o que contemplan el tema de economía circular dentro de su implementación, pues es la instalación de plantas de selección, actualmente 3 instaladas, pero se tiene proyectado instalar adicionalmente, que pues también es, aunque no parezca, pues también forma parte de la economía circular porque ya se está ayudando a incrementar el aprovechamiento de residuos a través de su separación. También se tiene la instalación de una planta de carbonización hidrotermal que va a generar pellets de carbón vegetal para la generación de energía, esto a través de residuos orgánicos y además pues un programa que es Itacatec, a través del cual pues se busca aprovechar productos, principalmente frutas y hortalizas que provienen de la central de abastos y que por una estética que ya no es agradable hacia el consumidor, pues ya no pueden ser vendidos en un mismo precio o tal vez ni siquiera vendidos dentro de la central de abastos y existe una donación hacia los comedores comunitarios que tiene a su cargo la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social. En otro aspecto, como de cultura ambiental y regulaciones fortalecidas, se tiene el mercado de trueque en el cual pues se busca que la ciudadanía participe separando sus residuos y llevándolos a estas
ediciones o a estos lugares donde puede haber un intercambio por otros productos, ahí fomentando que la gente pues empiece a visibilizar qué es el manejo de residuos bajo este enfoque de economía circular. Y además, pues se tiene la norma 024 que establece una separación obligatoria desde la fuente en 4 fracciones. Otra de las regulaciones que ha tenido bastante incidencia en este tema de economía circular es la prohibición de plásticos de un solo uso, que tuvo su reforma en el 2019 y entró en vigor en 2020 y 2021, porque además de esto, pues derivó en una normativa y en una estrategia mediante la cual pues ya se establecía una responsabilidad por parte de los productores y distribuidores de este tipo de productos. Y finalmente, pues una regulación como tal que ya establece la economía circular es la Ley de Economía Circular, que fue publicada en 2023 y que es pues más una ley de fomento que una ley punitiva, ya que busca incentivar dentro del sector privado y dentro de la sociedad el establecimiento de distintas estrategias que tienen que ver con economía circular a través de la evaluación de circularidad y el otorgamiento de un distintivo que va a permitir que pues, puedan hacer acreedores a un incentivo al poder implementar distintas estrategias o principios de economía circular. Los hallazgos que tengo hasta ahora es que pues, en la Ciudad de México se está avanzando en el manejo de residuos con una visión de economía circular, sin embargo, no se tiene gran énfasis en el tema de prevención, es más hacia el aprovechamiento y pues también ahora se ha tenido mayor inversión de infraestructura hacia esta etapa del ciclo de vida. Y pues la coordinación interinstitucional ha sido clave y lo vemos en la implementación de este programa de economía circular, en el cual ya involucra no solamente a la Secretaría de Medio Ambiente y a la Secretaría de Desarrollo Económico, sino también a otras secretarías como la Secretaría de Administración y Finanzas, la Secretaría de Trabajo, etcétera. Sin embargo, pues aún se requiere mayor participación del sector privado de la ciudadanía. Hasta la fecha, después de un año de la implementación de esta ley de economía, de 2 años de implementación de esta ley de economía circular, no tenemos alguna empresa que ya cuente con un distintivo de economía circular, pues entonces nos damos cuenta que aún se requiere como mayor estímulo o que participe más este sector. Sin embargo, pues hay un potencial importante para ampliar estos beneficios hacia otros sectores como la generación de empleos verdes o inclusión de otro tipo de sectores como es de los trabajadores de limpia, ya que son clave para este manejo de residuos. Finalmente, pues las reflexiones que tengo hasta ahorita de la investigación realizada, pues es que la implementación de economía circular aún se encuentra en una etapa inicial. Sin embargo, pues muestra un alto potencial de transformación para la Ciudad de México, y fortalecer este modelo económico pues nos va a permitir no solamente mitigar la problemática que se tiene relacionada con el tema de residuos, sino que también puede aportar significativamente al tema de la transición climática y al desarrollo sostenible en la ciudad. La economía circular, pues por tanto, puede generar impactos positivos en la Ciudad de México, reducir significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero y pues como recomendación se tiene que tener una línea base y establecer los mecanismos de seguimiento. Este programa de economía circular establece metas, establece acciones que se deben de hacer, sin embargo, tenemos que conocer muy bien dónde estamos parados y cómo estamos avanzando, de tal manera que nos permita evaluar las áreas de oportunidad y las barreras que están teniendo en la implementación de este tipo de políticas públicas. Y finalmente, pues estas son las fuentes consultadas y muchas gracias. Muchísimas gracias, Estefanía, por tu presentación. Vamos ahora con la ronda de retroalimentaciones, comenzando con el doctor Escobar. Adelante, doctor. Gracias. Hola, Estefanía. Buenas tardes. Muchas gracias por tu presentación. También me gustó mucho. Creo que fue muy clara, con información puntual. Solo ahí a mí me hizo falta, sentí un brinco muy brusco entre tu segunda diapositiva, creo, en la que nos platicabas de la economía circular, y de repente pasaste a la siguiente y por tanto se eligió a la Ciudad de México. Siento que no hubo ahí una justificación clara de por qué la Ciudad de México. De ahí en más, también, bueno, si nos regresamos nuevamente a la hipótesis, mencionas que la legislación disminuye los gases de efecto invernadero, y creo que esa hipótesis pues es muy
o sea, sería muy fácil responderla, ¿no? Pues sí, sí se aplica. Siento en ese sentido que también parte de lo interesante de todo esto que se está intentando implementar es un poco la perspectiva que tiene la población. Sabemos también que muchas veces cuando la legislación solo va en un sentido y no se consideran puntos de vista e inquietudes, pues al final de cuentas la ley puede estar muy bonita, pero puede que no se lleve a cabo. En ese sentido, creo que sería muy interesante también, digo, mencionaste que ya hiciste algunas entrevistas, pues ya quisiera también conocer los resultados de dichas entrevistas, incluso cuáles fueron las preguntas que se incluyen en esas entrevistas, ¿no? También me encantaría conocerlas. Pero sí, regresando a lo que comentaba, creo que estaría muy interesante también saber por qué las personas sí aplican o no aplican lo que se les está solicitando y entonces eso como punto de partida para que realmente esto pueda trascender, ¿no? Mencionabas 4 legislaciones o 4 esfuerzos que se están desarrollando, pero nuevamente, ¿cuál es la perspectiva desde la población? Yo vivo en Guadalajara y acá hace unos años se implementaron los llamados puntos limpios, que eran puntos en diferentes áreas de la ciudad donde la población puede llevar sus residuos y se van a... Tienes garantía que se van a ir a reciclaje y a un buen tratamiento. Pero yo le preguntaba a mis alumnos que quiénes conocían esos puntos limpios y de 20 personas, solo 2 o 3 la conocían, ¿no? Entonces, el esfuerzo estaba muy interesante, pero no hubo una socialización de esto, no era muy claro los criterios para qué podías llevar y qué no. Entonces, bueno, creo que de ahí justamente es un momento muy interesante que ya se estén implementando todos estos programas y sí, como que ojalá se pudiera generar también esa información por si ahorita no se están realizando de buena forma, entonces saber cómo o qué está faltando para que se puedan implementar mejor. Y ya creo que al final también dabas en el clavo en el aspecto de la prevención, ¿no? Que justo también, más que todo esto de ver qué se va a hacer, cómo se le va a dar el manejo, también tendríamos que ir unos pasos antes para ver cómo disminuir esa enorme cantidad de residuos. Creo que también hablabas, bueno, de esta ley de eliminación de los plásticos de un solo uso, que desde mi punto de vista también fue con muy buenas intenciones, pero yo en ese momento vivía en Jalapa y en algunos puestos de tacos en donde antes te daban el taco en un plato con una bolsa de plástico encima, después después con esta ley te daban hielo seco, ¿no? Te daban platos ay, se me fue la palabra, pero sí, como de hielo seco que de unicel, gracias. Su reciclaje es súper complicado, ¿no? Entonces, ahí yo no estaba tan seguro que hubiera sido, o más bien hubo efectos que nunca se consideraron y que podían ser peor el remedio que la enfermedad. Entonces, creo que también tener claridad de esta necesidad de disminuir la cantidad de residuos que se generan también es importantísimo. Y ya, aquí dejaría los comentarios. Gracias. Gracias, doctor. Gracias por sus comentarios. Pues finalizamos ya esta ronda con las observaciones de la doctora Uribe. Adelante, doctora. Gracias. A ver, Estefanía, a ver, estoy aquí en mis notas, perdón, es que se me movieron. Me parece, todavía me cuesta trabajo entender si en tu trabajo, si en tu investigación, ¿quién es tu actor principal? ¿La normativa, el gobierno, o sea, la ley que está vigente? ¿Cómo implementa el gobierno esta ley o el enfoque de la economía circular como tal? Así como tú lo presentas, como tú lo mencionas, como la economía circular en la reducción de emisiones de GI en el manejo de residuos de la Ciudad de México, me parece que hace falta lo mismo que le decía al principio a Ana, la Ciudad de México es un monstruo, no la podemos ni andar, y tú la estás planteando aquí como que fuera
una sola cosa, un solo contexto, y como que todas las alcaldías de la Ciudad de México tuvieran este manejo. Y creo que no es así. Entonces tendrías que más bien plantearlo como qué alcaldía o qué caso particular, a lo mejor te serviría más bien trabajar con un estudio de caso que sí sea muy representativo de que tienen este enfoque de la economía circular y que te sirve como un ejemplo importante para representar esto que tú nos quieres decir aquí, ¿no? Como si los procesos de manejo de residuos de una alcaldía se llevan a cabo con este enfoque de economía circular, sí tienen un impacto de mejora en los contaminantes, ¿no? Entonces ahí sí te ayudaría un estudio de caso más que presentarlo como toda la Ciudad de México. Yo sí creo que la Ciudad de México tiene un esfuerzo amplio en este tema, pero está a años luz de que sea lo ideal. O sea, así como tú lo presentas, es como, si esto ya está echado a andar, lo dejamos un poquito de tiempo y va a funcionar. Y creo que no puede ser así, mucho menos desde tu formación académica. Tu revisión de estos procesos tiene que ser mucho más crítica porque tú quieres aportarle a quien estás haciendo el estudio o a quien le estás haciendo la investigación elementos para solucionar estos problemas y no solo decirles todo está muy bien, van muy bien, felicidades, pues ya tendríamos la receta que no existe, que no existe ninguna, ¿no? Entonces creo que por ahí sería como que pudieras darle un enfoque más crítico, que hubiera un caso de estudio más emblemático que nos ayudara a entender esto que sí está pasando y que los que no lo están logrando puedan verlo también como un ejemplo o una referencia de que es posible hacerlo, ¿no? No me quedó muy claro, a ver, cuando dices la implementación del modelo de economía circular reduce estas emisiones de EGI, bueno, esto que te decía, ¿quién lo implementa y cómo mides esa reducción? Creo que no queda muy claro cuáles son las escalas de medición de esa reducción, qué números estamos viendo, porque en realidad las personas estamos produciendo más basura y estamos consumiendo más que antes, incluso antes, la pandemia es un parteaguas para ver esto, a lo mejor podrías utilizar así la pandemia como había habido un mediano control de plásticos de un solo uso o de ciertos residuos y después con la pandemia se exacerba otra vez estas entregas a domicilio de comida y todo en plásticos o se exacerba el consumo, ¿no? Ahorita es sorprendente que uno de los mercados que no para es la compra de ropa, incluso aunque sean de segunda mano. Es un mercado boyante y tiene que ver con modas, ¿no? Entonces, ahí habría que ver cómo vamos a medir esto que tú dices que hay una reducción del efecto invernadero y la economía circular como tal o el manejo de los residuos, pues no es un solo modelo único y simple. Y en la sección en la que tú hablas de los avances, no entendí muy bien qué tenían que ver con el objetivo, porque no los vi centrados en esta medición de los GI, entonces que lo puedas relacionar con tu objetivo. Y en los hallazgos, sí tienes ya algunos hallazgos, pero me parece también que son muy generales, o sea, no entiendo a qué te refieres que hay una coordinación interinstitucional que ha sido clave entre la Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría de Economía. ¿Quiénes? O sea, ¿quién ha logrado eso? ¿Todo el gobierno de la Ciudad de México o qué entidades lo han logrado? Ayudaría mucho a entender y a dimensionar, sobre todo. Creo que lo que falta en tu trabajo es la dimensión del problema y del alcance del uso de este modelo. Parecería, ya nada más por terminar, como que todos estos documentos o normativas parece que tú nos dijeras que tienen implícito la visión de economía circular y no necesariamente. Entonces tal vez habría que decir cuáles sí la están implementando y cuáles no. Pero creo que lo que más me preocupa es cómo podemos medir que hay una reducción de esos, del GI por un modelo distinto de manejo de residuos. Hasta ahí lo dejaría.
Muy bien, gracias, doctora. Gracias por sus comentarios. Estefanía, de nuevo, muchísimas gracias a ti por tu participación, por estar aquí presente. Pues bueno, con esto terminamos las presentaciones y el programa de esta mesa. Quiero agradecer profundamente la participación de todos los estudiantes, así como los valiosos aportes de nuestros comentaristas. Definitivamente ha sido una mesa que nos deja reflexiones sobre la sustentabilidad. Bueno, como dato quisiera agregar que este coloquio pues forma parte de un esfuerzo colectivo que reúne 450 trabajos en 113 mesas diferentes, retroalimentadas por 125 expertos académicos de instituciones nacionales e internacionales. En nombre de la Universidad Rosario Castellanos les agradezco mucho su presencia, su escucha y su compromiso en esta mesa. Quiero finalizar con el lema de la universidad: otro modo de ser humano, otro modo de ser. Muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes.